Hola a todos, buenas tardes. Bueno, muy contento de estar aquí. Por primera vez, muchos de los presentes son habitués. Yo soy debutante en el NHT y realmente estoy disfrutando mucho de todo lo que está pasando. Bueno, yo voy a... esta charla tiene el intrigante título de la doble vida del hipersujeto, o espero por lo menos que les haya generado alguna intriga. Vamos a ver si se explica un poco en el curso de la charla. Pero en realidad pensaba que tenía que empezar hablando de otra doble vida, que es la mía, no la del hipersujeto, porque yo tengo como mis dos caras, una que es mi actividad como artista, que es mi medio es la programación y he recorrido diversos campos, el NetArt, el desarrollo de redes sociales, y últimamente estoy mucho más dedicado a la producción de imagen generativa, haciendo una búsqueda que tiene más que ver con la exploración de cualidades pictóricas a través del código, como tratando de encontrar un punto de conjunción, digamos, entre la historia del arte y la pictoricidad con el arte digital. De eso pueden, si tienen ganas, visitar mi sitio, donde está ahí una selección de mis trabajos. Cada uno de estos tiene un vínculo a alguna página en Flickr o en otro lado donde se pueden ver las series de imágenes completas. Pero en esta ocasión no les voy a hablar de mi trabajo, simplemente les muestro acá el punto de acceso si les intriga verlo, sino que les voy a hablar de otro aspecto un poco secundario de mi actividad. No es mi actividad principal y como tal siempre queda un poco postergada y es como el último orejón del tarro, pero no deja de interesarme mucho y tengo ganas de darle más espacio en lo posible con el paso del tiempo, que es la actividad de reflexión, ¿no? Yo soy programador, pero estudié filosofía y me gusta pensar acerca de esta actividad de hacer arte y de trabajar con tecnologías como una herramienta artística. Así que, bueno, en el curso de este año me las arreglé en momentos sueltos para escribir un par de artículos. Aquí en la sección de textos de mi sitio están los vínculos. Los últimos que escribí son estos: razones posibles para hacer arte en un mundo repleto y definiciones del arte, 7 manifiestos en potencia para una era sin vanguardias. Y también di recientemente un seminario sobre esta cuestión, pensar, digamos, sobre arte y tecnología en Espacio Plan, Buenos Aires. Así que mi aporte al seminario va a ser desde ese punto de vista, siguiendo un poco en los pasos que inauguró Sergio ayer. Creo que voy a dialogar con algunos de los temas que él mencionó desde un lugar con medios mucho más modestos, digamos, desde un lugar de aficionado a esto, de amateur en el sentido de amante, digamos, de la reflexión y de la teoría, sin dedicarme profesionalmente ni tener una actividad académica relacionada con esto ni nada por el estilo, ¿no? Como un artista que le gusta pensar acerca de lo que hace. Bien, entonces me interesaba pensar en esta cuestión de qué significa la extensión del hipertexto y de la internet en general en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué efectos tiene en nosotros? Y para esto voy a tomar un concepto quizás un poquito fuera de moda, digamos un poquito obsoleto. Voy a hablar del concepto de sujeto, así como Sergio hablaba ayer del concepto de realidad y lo reivindicaba, digamos, como todavía necesario para pensar ciertas cosas, pero particularmente en el sujeto como una tarea, digamos, como un trabajo, como algo que tenemos que hacer, ¿no? La subjetividad, la construcción de una subjetividad como algo que se nos propone, digamos, como un desafío a todos nosotros. Y esa construcción se hace, creo yo, en el ámbito del lenguaje, ¿no? Un sujeto es alguna especie, algún tipo de relato que sigue algunos modelos o patrones. Yo creo que las formas literarias dominantes en una cierta época tienen una gran influencia sobre la forma en que se construye esa subjetividad.
Por lo menos esa es la hipótesis en la que se basa esta charla. Si ustedes no están de acuerdo, empecemos mal, digamos, pero sosténganmela un ratito a ver a dónde nos lleva. Hasta hace no mucho tiempo yo diría que el género literario dominante era la novela, ¿no? ¿Qué quiero decir con dominante? Bueno, el género más popular, el que la gente pasaba más tiempo leyendo, ¿no? E incluso la gente que no leía o no tenía el hábito de la lectura, creo que recibía en la atmósfera cultural de la época ese modelo de la novela como forma de narración. ¿De dónde sale la novela? Bueno, como sabemos, aparece con la modernidad, yo diría casi conjuntamente, y trae una novedad significativa, que es el acceso al mundo interior de los personajes. ¿No? Piensen ustedes en el teatro, por ejemplo, podíamos ver las acciones y las palabras de los personajes, pero pronto la novela, ya sea porque está narrada en primera persona y el narrador nos cuenta lo que piensa, o porque hay un tercer narrador omnisciente, digamos, que tiene acceso a todo, podemos ver lo que un personaje se dice a sí mismo, podemos ver lo que está sintiendo. Somos como espías de esa interioridad o invasores de ese espacio secreto. Otra característica es que los géneros más tradicionales, los cuentos tradicionales, el teatro, los poemas épicos, eran hechos sociales, ¿no? Se disfrutaban principalmente en grupo. Pero la novela, que digamos en correlación con la invención de la imprenta de los tipos móviles, invento de Gutenberg, que según muchas personas es el que hizo posible la modernidad, se disfruta principalmente en soledad, ¿no? Cada uno puede tener su propio libro. El libro se vuelve un objeto accesible, una tecnología, digamos, como hoy la computadora es algo que vive con nosotros permanentemente. En algún momento también el libro fue una cosa nueva, con una presencia cotidiana, ¿no? Entonces uno podía tener esa experiencia íntima, esa experiencia en soledad, de a su vez encuentro con la intimidad de uno o más personajes, ¿no? Así que es literalmente un encuentro íntimo, ¿no? ¿Y qué tipo de vida cuenta la novela? Bueno, yo creo que cuenta la vida de un sujeto que se ve enfrentado a su propia libertad, y que debe conquistarla a través de la toma de decisiones vitales. Pensemos por un momento en la situación anterior, en el escenario premoderno, ¿no? Pongamos la Edad Media, en fin. En las sociedades tradicionales, bueno, la libertad no era un problema muy serio, porque básicamente lo que uno iba a hacer en la vida estaba en gran medida determinado por su nacimiento, ¿no? Si uno era hijo de un zapatero, iba a ser zapatero; si era hijo de un conde, será conde. Bueno, había casos de rebeldía, pero no estaban muy bien vistos, digamos, en general. El rango y ocupación de una persona venían bastante formateados desde el principio, y como que cada uno tenía el lugar que le correspondía en el plan divino, y su misión fundamental era ejecutarlo de manera cabal, digamos. La modernidad rompe con esto, introduce el problema de la elección. El espíritu libre o la sustancia pensante, ya un poco independizados de ese orden, de ese plan divino, tienen que decidir qué hacer con su vida. Bueno, es una libertad genial, pero también muy problemática. Entonces, el héroe de la novela es un sujeto humano que se enfrenta a esa libertad y que la goza o la sufre, o las dos cosas. Se enfrenta al mundo armado de su fuerza, de su voluntad, de su inteligencia, pero lo que no tiene es una guía o manual de instrucciones, se las tiene que arreglar solo. Ya las escrituras no sirven como modelo de la vida que debemos vivir. Cada uno tiene que descubrir su propio modelo. ¿Cómo se organiza la novela? Bueno, en instancias dramáticas, ¿no? Va procediendo por nudos, que son como las instancias de decisión de grandes dilemas existenciales, donde el sujeto se manifiesta en su plenitud, digamos. Entonces,
para resumir diría esto: en la modernidad la vida es un relato y la actividad principal de un sujeto es actuar su propia historia, tanto como relatarla a los otros. La vida es una novela para uno mismo y para los otros, y uno es al mismo tiempo actor y escritor o relator de la novela de la propia vida, ¿no? ¿Cómo estamos ahora en relación a este modelo? Bueno, esa es un poco la pregunta de esta charla. Yo creo que durante el siglo XX este modelo del que hablamos, que tuvo una vigencia muy importante durante varios siglos, empieza a resquebrajarse. Ya con la aparición de los medios audiovisuales, del cine y de la televisión, vemos aparecer, bueno, otro tipo de historia donde hay un retorno quizás a un género más orientado a la acción. Se pierde ese acceso a la intimidad y a la interioridad que la novela nos ofrecía de manera muy natural, y en el cine hay que buscarla con recursos más complicados. Hay menos detalle, ¿no? Uno pasa mucho menos tiempo viendo una película que leyendo una novela, entonces se consume más rápido, en mayor cantidad, pero con todo me parece que siguen, esto obviamente es opinable, pero me parece que siguen bajo el influjo, digamos, del género novelesco, ¿no? de la historia estructurada en base a nudos dramáticos. Yo diría que la novela no entra en una crisis seria, sino hasta nuestros días. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es el género literario dominante hoy en día? Bueno, si hay que juzgar por el tiempo que pasamos cada día, yo creo que sin duda sería el hipertexto en Internet. Obviamente hay excepciones, habrá gente que pasa muchas horas con un libro en la mano, pero creo que para la mayoría de nosotros hoy en día, si agarramos el reloj y nos tomamos el tiempo, es mucho más el tiempo que pasamos mirando Facebook o Twitter o Instagram u otras redes sociales que leyendo un libro. Y en particular hay una forma de ese texto que es lo que Facebook llama el stream. El stream es esa cadena infinita de posts, uno después del otro, que se recorren haciendo scroll y que no termina nunca, ¿no? Todas estas redes sociales trabajan con ese mismo formato, con el formato del stream. ¿Qué forma tiene el stream? Bueno, más o menos obvio, ¿no? Es fragmentario, es discontinuo. En ese sentido, no se parece a ninguno de los géneros tradicionales. No solo no se parece a la novela, no se parece al ensayo, no se parece a la poesía, no se parece al teatro, no se parece... ¿A qué se parece? Pues se parece a la asociación libre, al diálogo interno, ¿no? Como nuestras cabezas van saltando de una cosa a la otra, de manera aparentemente azarosa, ¿no? Cada fragmento no tiene en principio nada que ver con el anterior y con el siguiente. Como no hay continuidad, yo diría que la experiencia del stream es algo así como la experiencia de un eterno presente, ¿no? Cada post vive en su tiempo separado, no hay una secuencia narrativa que los una. En todo caso puede haber asociaciones entre distintos posts, pero permanece virtual, la tenemos que reconstruir nosotros. Naturalmente no hay suspenso o tensión narrativa que nos mantengan enganchados, ¿no? En la novela uno quería saber qué le va a pasar al personaje, por eso sigue leyendo. La novela suspenso, digamos que uno no la puede soltar porque quiere saber qué va a pasar, digamos, es clara la motivación para la lectura. Uno preguntaría, bueno, ¿por qué nos mantiene enganchados en el stream? Si evidentemente suspenso no hay, ¿no? Bueno, no lo sé, todos tenemos la experiencia. Yo creo que la mía sería algo así como entrar en una especie de estado de flujo sin dirección predeterminada, un estado de sorpresa renovada, donde cada post puede traer algo así como inesperado, y en algunos momentos una especie de vaga expectativa de que en algún momento va a venir un post interesante, ¿no? Y uno sigue haciendo scroll por una cantidad de cosas básicamente aburridas a la espera de que de pronto algo lo despierte ligeramente.
Yo diría que ese presente continuo del stream nos da acceso a algo que llamaría el acontecimiento, en el sentido del acontecimiento, es una palabra que puede tener muchos significados, pero yo acá la tomo en el sentido del estado del mundo en este preciso instante, como la actualidad, ¿no? Lo cual supone que el mundo es algo que está en un estado de flujo, siempre cambiante, que es lo contrario de la novela. En la novela el mundo, bueno, podía cambiar, pero en general tendía a ser un fondo relativamente estable sobre el cual el héroe se mueve, ¿no? El héroe es el foco de la acción, el personaje. En cambio en el stream lo que se mueve es el mundo. Y nosotros nos encontramos sentados, inmóviles, frente a la pantalla, mirándola como un Aleph, en el cual el mundo se mueve y se transforma ante nuestros ojos. Somos como Borges tirados debajo de la escalera en el sótano de, ¿cómo era? Carlos Argentino Daneri, mirando ese punto en el que el mundo entero aparece. Diría yo, con una particularidad, ¿no? Que en esa intimidad, porque bueno, a semejanza de la novela, creo que también el stream se consume en la intimidad, es algo que hacemos solos, aunque estemos con otra gente, nuestra atención está capturada, y ni hablar de los teléfonos celulares, ¿no? Que uno ve gente que está sentada a una mesa común y está cada uno con su teléfono mirando alguna cosa. Nos alcanza nuestra intimidad como la novela, pero a diferencia de la novela, es una intimidad donde también somos vistos. Y esto lo asocio a un estado paradójico de la Internet como fenómeno, como objeto. Yo no sé si ustedes han pensado en esto, pero es como sumamente contradictoria, ¿no? Como sumamente desconcertante la Internet. Porque dijimos, bueno, por un lado es un Aleph, pero después también es un panóptico, porque sabemos que estamos siendo observados, ¿no? Que cada cosa que hacemos en Facebook, cada búsqueda que hacemos en Google o en cualquier otra red social, queda registrado en los servidores de esas empresas que lo usarán después para vendernos cosas, y ni hablar de la información que tendrá la NSA. Entonces es al mismo tiempo un aparato de vigilancia, es un aparato de observación de una escala inimaginable, que ni George Orwell podría haberse representado. Es el ideal, el panóptico ideal. Y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de comunicarnos de maneras inéditas en la historia del hombre, ¿no? De forjar relaciones con gente distante, social y geográficamente, y quizás producir asociaciones y encuentros que de otra manera serían imposibles. O sea que al mismo tiempo es como una aldea global. Yo creo que estas contradicciones las previó Flusser, Wilhelm Flusser, cuando hablaba de los hilos fascistas, que son aquellos que vienen de los centros de poder, y los contrastaba con los hilos antifascistas, que son los que corren de manera transversal, ¿no? Los hilos fascistas están muy bien representados en el modelo del broadcasting, que es el que imperaba hasta no hace mucho, donde la emisora de televisión o de radio o lo que fuera, o Hollywood, tenía el poder de decidir todos los contenidos informativos que después se difundían a receptores pasivos por millones, digamos. Pero Flusser previó muy bien, antes de que la Internet fuera una realidad, que la imagen técnica, los aparatos técnicos iban a habilitar esta posibilidad de los hilos transversales que permiten comunicaciones que no pasan por esos centros de poder, que permiten asociaciones entre las terminales de esos hilos. Entonces, eso a mí me deja, digamos, desconcertado, ¿no? ¿Qué tiene que sentir uno con respecto al Internet? Nos ha cambiado la vida a todos, pero al mismo tiempo, bueno, es esto, es un Aleph, es un panóptico, es una aldea global, todo a la vez y simultáneamente. Bien, entonces decíamos que nos alcanza nuestra intimidad, y las condiciones de producción con respecto a la novela también son sumamente distintas, porque en el mundo de las novelas unos pocos escritores escribían para muchísimos lectores, un poco según ese modelo piramidal o de
estrella, digamos, del broadcasting. Pero ahora todos escribimos y todos leemos, ¿no? En las redes sociales todos somos emisores y receptores. Eso podría ser, digamos, una cosa buena, creo que es una cosa buena, ¿no? Hablando de predicciones, Roland Barthes, ustedes saben, un semiólogo francés muy importante, en 1974 imaginaba ya una práctica de la literatura que ignorara las figuras mayores de la modernidad literaria, que no resultara en novelas, ni en poesías, ni en ensayos. Decía, es una cierta idea utópica de la literatura o de la escritura. La llamaba una escritura feliz. Y la describía así, les leo una pequeña cita. Yo imagino entonces una suerte de utopía donde los textos escritos en el goce podrían circular por fuera de toda instancia mercantil y donde en consecuencia no tendrían una gran difusión. Hace 20 años la filosofía era aún muy hegeliana y jugaba con la idea de totalización. Hoy la filosofía misma se ha pluralizado y podemos imaginar utopías de tipo más grupuscular. Estos textos circularían entonces en pequeños grupos, en amistades, y en consecuencia se trataría verdaderamente de la circulación del deseo de escribir, del goce de escribir y del goce de leer, que se enrollarían y se encadenarían por fuera de toda instancia, sin pasar por este divorcio entre la lectura y la escritura. Se pregunta a uno, ¿qué diría Roland Barthes de esta situación en la que estamos viviendo ahora? Si vería Twitter como la realización de esta idea suya de la escritura feliz. En muchos sentidos parece coincidir. A Roland Barthes no se lo podemos preguntar, pero sí nos podemos preguntar a nosotros mismos si estamos viviendo esto como una utopía o no, o como una distopía quizás. Porque está ese goce de escribir y está ese goce de leer, yo creo, por momentos. Las experiencias son muy distintas, varían de persona a persona, ¿no? Pero con las redes sociales está todo el espectro posible, desde la adicción total hasta el rechazo, vivirlo con un cierto sufrimiento y como una especie de obligación de la que es muy difícil escapar. Porque está el goce, pero está también el deber, ¿no? Es como tenemos que participar, porque si no, no existimos. Tenemos que estar en las redes sociales, tenemos que mostrar algo, tenemos que tener una presencia en internet, interactuar, porque si no nos quedamos aislados. Esto creo tiene que ver con algo que Boris Groys llama la obligación del diseño de sí, que tiene que ver con presentarnos al mundo de manera favorable a nuestros intereses. Y esta es una tarea que en este momento la contemporaneidad nos impone, nos guste o no. Hay como nos tenemos que presentar como un producto deseable, ¿no? Hay una productización de sí mismo, diríamos. Somos como gerentes de marketing de nuestro propio producto. Entonces, todos esos posts y esos likes y comentarios que ponemos en las redes sociales van construyendo una imagen, una especie de duplicado de nosotros mismos en el mundo virtual, podríamos decir un avatar, que por un lado podrá ser eso, como una manifestación de nuestra interioridad, ¿no? Una expresión de nuestros gustos, de nuestros intereses, de nuestras opiniones, de lo que pensamos en política, en arte, en lo que fuere. Pero también es por momentos algo así como un trabajo deliberado de construcción de una determinada imagen de uno mismo, ¿no? Entonces acá entra esa cosa de la doble vida, ¿no? De la doble vida del sujeto del hipertexto, que tiene por un lado su vida en el mundo real, donde seguimos teniendo un cuerpo material, digamos, y por otro lado tiene su vida virtual en el mundo del internet. Ahora bien, en ese mundo, en el mundo del internet, ya no se trata de construir una narración, ¿no? En el sentido anterior, contar nuestra vida en una historia que nos ubique como los héroes o antihéroes de nuestras vidas. No existe la continuidad para eso, más bien
La imagen pública se construye por un proceso de acumulación de pequeñas intervenciones, ¿no? El post, el comentario, el like. Entonces sigue habiendo elección, ¿no? Elegimos a qué ponemos like, a qué no, qué sé yo, pero fragmentada, ¿no? El stream es una acumulación de micro decisiones. Entonces, diría que los grandes dilemas existenciales del héroe novelesco quedan atomizados en clics o en posts, digamos, en pequeñas escrituras, en pequeños actos de escritura. La relación de ese avatar con nuestra persona física, ubicada en un tiempo y lugar determinados, es complicada, y también con la historia, porque, bueno, seguimos teniendo una historia, ¿no? A veces, por ejemplo, nos angustiamos y vamos al psicoanalista, y al psicoanalista no le hablamos en post y likes, le seguimos contando la novela familiar, ¿no? Entonces parece que siguiera existiendo en algún punto ese sujeto novelesco, o por ahí me pasa a mí, o a muchos de ustedes, porque todavía somos sujetos de transición, ¿no? Por ahí a los pibes que vienen ahora, bueno, ya no se les va a ocurrir pensar en su historia en esos términos, y ni se les va a ocurrir al psicoanalista tampoco, no se quedan con su angustia, qué sé yo, está por verse. Por otro lado, hay una paradoja un tanto curiosa, que es que construimos nuestra imagen y muchas veces nuestras carreras por medio de esta actividad online, pero la autoría en Internet es muy complicada, ¿no? Entonces, por un lado, tratamos de posicionarnos ahí como sujetos visibles, pero todo tiende a diluirse en Internet y a perder sus marcas de autoría, ¿no? Groys, de nuevo, dice: lo universal se presenta a sí mismo a través de Internet como un flujo impersonal de signos. Cuando uno pone algo en Internet, lo expone a la posibilidad de entrar en una deriva donde ya no nos pertenecen. Es más, cuanto más exitoso es lo que ponemos, cuando se convierte en un meme, cobra una vida propia que lo separa totalmente de su origen, ¿no? En ese sentido, parece que hubiera una especie de retorno a formas incluso pre-novelescas o pre-escriturarias, como la tradición oral, ¿no? Donde los cuentos circulaban de boca en boca sin que nadie supiera muy bien de dónde habían salido. Simplemente los más lindos o los mejores circulaban más. Y señalaría, por último, que el entorno tecnológico e informacional en permanente cambio en el que estamos viviendo, esto que decíamos de un mundo que está en estado de flujo, ¿no? Continuo, también tan distinto del mundo de las sociedades tradicionales, ¿no? Donde, por el contrario, habrá como una estabilidad muy difícil de modificar, nos exige vivir en un estado de adaptación continua. Cito acá a Reinaldo Ladaga, en Estética de la Emergencia, dice: el individuo de la segunda modernidad, que es la nuestra, debe elegir rápido, debe tomar decisiones veloces. No tiene suficiente distancia de sí mismo para construir una biografía lineal y narrativa. Entonces, el ideal de la escritura, dice también Reinaldo, queda reemplazado por un ideal de la improvisación, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo acomodándonos a circunstancias cambiantes. Hay que desplegar un cierto virtuosismo para combinar y procesar y producir informaciones variables y nuevas todo el tiempo. Entonces, eso implica una cierta imposibilidad de reposo, ¿no? Hay que estar con todas las luces todo el tiempo. Porque, por ejemplo, si dejamos de postear, bueno, caemos en el olvido rápidamente. Como la corriente del stream nos arrastra a las profundidades del océano del olvido. Es como si el piso se moviera bajo nuestros pies. Y para citar a Alicia a través del espejo por segunda vez en 2 días, es como la reina roja, que no sé si recuerdan ustedes, que corría para mantenerse en el mismo, tenía que correr para mantenerse en el mismo lugar. Bueno, somos como la reina roja. El trabajo de subjetivación se vuelve una tarea cotidiana que hay que actualizar permanentemente, ¿no? Esa
posibilidad de reposo puede tener como contrapartida un cierto agotamiento desde ya. Bueno, para resumir, mientras que el sujeto de la novela era un sujeto unificado en su voluntad y en su historia y en su propósito, el del stream es un sujeto fragmentado y en construcción y cambio permanente. El primero era un sujeto de la interioridad, de la voluntad, de la reflexión, de las grandes ideas conductoras. El segundo es un sujeto del proceso veloz de informaciones nuevas, de la adaptabilidad al cambio y del ingenio. Y acá llegamos también, retomando algo que se dijo ayer, a la cuestión del sentido del hipertexto, ¿no? Cuando hablamos de la máquina girando, creo que también pintó un poquito esto, ¿no? Como que la idea clásica del sentido creo que tenía que ver con ese encadenamiento narrativo o deductivo, ¿no? Pero como una cadena donde uno puede seguir los pasos y llegar desde unas premisas a una cierta conclusión, o desde un planteo pasando por un desarrollo y un nudo a un desenlace, ¿no? Todo eso en el stream no está, como vimos, es una fragmentación, una juxtaposición azarosa, y sin embargo algún tipo de sentido hay, quizás porque los humanos somos capaces de encontrar sentido en cualquier lado, digamos. Pero es un sentido donde nosotros tenemos que hacer algo así como un ensamble de contenidos heterogéneos permanentemente. ¿Qué va a pasar con esto? Llamaría el primero, para bautizarlos, digamos, el sentido fuerte, el sentido narrativo deductivo basado en el encadenamiento, y a este sentido de la juxtaposición de contenidos heterogéneos lo llamaría sentido débil. Siguiendo también un poquito de Groys. La pregunta que yo me hago en este momento es, bueno, ¿el sentido débil sustituirá completamente al sentido fuerte? ¿El stream acabará con las narrativas tradicionales? ¿Convivirán las dos? ¿Entrará el stream y el hipertexto en algún momento en decadencia porque ya no nos satisface? No tengo idea. No sé cuál de estos sujetos, si el sujeto tradicional de la novela o el hipersujeto del hipertexto, son más utópicos o más distópicos el uno que el otro. Son preguntas que dejo planteadas, pero lo que sí sé es que estamos en un momento de cambio, de transición, donde tenemos que encontrar como una nueva forma de ser humanos que no nos resulte a nosotros mismos demasiado inhumana. Y eso es todo. Muchas gracias.